Seguro que ya has visto películas y leído libros sobre viajes en el tiempo. La mayoría de ellos cuentan historias sobre gente que entra en otra dimensión y en un abrir y cerrar de ojos se encuentra en una época diferente. Por ahora, esto es solo ciencia ficción, pero hay formas de hacer posible el viaje en el tiempo, al menos en teoría. Solo que aún no hemos desarrollado la tecnología necesaria. Para empezar, trasladarse en el tiempo al futuro podría lograrse viajando a gran velocidad, pero no solo a una velocidad digna de una multa en la autopista. Esta idea se basa en la teoría de la relatividad especial de Einstein. El tiempo se hace más lento para los objetos que se mueven a velocidades realmente altas. La buena noticia es que los científicos ya han puesto a prueba esta teoría y parece prometedora. Lo han hecho con la ayuda de dos relojes idénticos. Uno se colocó en un avión y el otro permaneció en tierra. Descubrieron que el reloj del avión iba más despacio que el del suelo debido a la velocidad a la que se movía la nave. Cuanto más rápido se mueve un objeto, más lento se hace el tiempo. Actualmente, las velocidades más rápidas alcanzadas por la tecnología humana se observan en un tipo especial de partículas llamadas neutrinos. Algunos de ellos pueden moverse casi a la velocidad de la luz. A estas velocidades, un segundo para los protones equivale a 11 meses para nosotros. También podríamos viajar en el tiempo al futuro utilizando la gravedad. Esta idea también se basa en los descubrimientos de Einstein, es decir, en su teoría de la relatividad general. Esta teoría explica que cuanto más fuerte es la gravedad, más lentamente se mueve el tiempo. Esto significa que, a medida que nos acercamos al centro de la Tierra, la fuerza de la gravedad aumenta. Si lo piensas así, el tiempo pasa más despacio para tus pies que para tu cabeza. ¿Es por eso que siempre llego tarde a todas partes? ¡Qué buena excusa! Este efecto se ha medido aplicando la misma estrategia con dos relojes idénticos. Los científicos los colocaron en estantes a diferentes alturas y midieron el ritmo del tic-tac. El reloj situado en el estante inferior sonaba más despacio porque experimentaba una gravedad ligeramente mayor. Pero esta opción tiene un truco. Para poder viajar a un futuro lejano, hay que encontrar un lugar con una gravedad extremadamente fuerte, como un agujero negro. Es un punto en el espacio donde la gravedad tiene tanta fuerza que ni siquiera la luz puede escapar de él. Allí, la gravedad se vuelve tan intensa que la materia queda comprimida en un espacio minúsculo. Cuanto más te acercas a un agujero negro, más despacio se mueve el tiempo. Sin embargo, viajar a través de un agujero negro es muy peligroso, sobre todo porque es un billete de ida. Una vez que cruzas sus bordes, no hay vuelta atrás. Dato curioso. Los sistemas de GPS que utilizamos en nuestros teléfonos y coches deben tener en cuenta los efectos de la dilatación temporal para funcionar correctamente. Esto se debe a la velocidad de los satélites que utilizan y a la gravedad que se siente aquí en la Tierra. Sin estas correcciones, el GPS de tu teléfono no podría localizar tu posición en la Tierra con tanta precisión. Mientras tanto, la tercera opción tiene menos que ver con las fuerzas del universo y más con nuestro propio cuerpo. Los científicos intentan encontrar formas de viajar en el tiempo al futuro demorando los procesos del propio cuerpo. No se trata de un viaje en el tiempo propiamente dicho. Técnicamente no iríamos a ninguna parte. Pero si el cuerpo permanece inmóvil durante mucho tiempo, podría despertar en el futuro. Algunos animales, como los osos y las ardillas, pueden hacer más lento su metabolismo durante la hibernación, lo que significa que no necesitan tanta comida ni oxígeno para sobrevivir. Los especialistas están intentando averiguar si los humanos pueden hacer lo mismo. Para empezar, están trabajando en formas de hacer que las personas entren en una hibernación de corta duración por unas horas. Esto también podría ser útil en caso de una emergencia médica, para ayudar a la gente antes de que pueda llegar al hospital con seguridad. En 2005, unos científicos lograron disminuir el metabolismo de los ratones exponiéndolos a una pequeña cantidad de un gas especial. Sin embargo, cuando intentaron hacer lo mismo con animales más grandes, no funcionó con la misma eficacia. Nuestra cuarta opción de viajar en el tiempo es realmente única. Implica un tipo especial de atajos que pueden existir en nuestro universo, llamados agujeros de gusano. Antes de seguir adelante, intentemos entender qué son. Tendrás que imaginarte dos pelotas y un trampolín. Si no se ejerce presión sobre el trampolín, este permanece plano. Ahora, imagina las dos pelotas colocadas simétricamente en contacto con el trampolín. Si las miras desde esta perspectiva, es imposible que se toquen. Pero si ejerce suficiente presión sobre el trampolín entre las dos bolas, este tejido flexible se estira tanto que los dos objetos podrían llegar a tocarse.
Lo mismo ocurre con las estrellas de distintos sistemas estelares. Son lo suficientemente grandes como para curvar el espacio a su alrededor. Por eso, la mayoría de los planetas orbitan alrededor de una estrella. El túnel que se forma entre esos dos puntos sería un agujero de gusano. Estos agujeros de gusano podrían utilizarse para viajar largas distancias, como 1.000 millones de años luz, o incluso para visitar diferentes épocas. Muchos científicos como Stephen Hawking piensan que los agujeros de gusano pueden aparecer y desaparecer y también ser muy pequeños, más pequeños que los átomos. El problema es que no sabemos cómo atrapar uno y hacerlo más grande para poder utilizarlo. Esto requeriría mucha energía y ni siquiera sabemos si es posible. Algunos astrónomos dicen que aunque pudiéramos encontrar un agujero de gusano y entrar en él, colapsaría rápidamente sobre sí mismo. Incluso la más mínima masa extra, como la de nuestro cuerpo, por ejemplo, puede hacer que el agujero de gusano se cierre de golpe, como una goma elástica que se ha estirado demasiado. La quinta solución para viajar en el tiempo fue propuesta por un físico estadounidense llamado Ron Mallett. Se trata de un recurso que sabemos con certeza que abunda en el universo: la luz. El científico propuso utilizar un cilindro giratorio de luz. En su opinión, si se dejara caer algo dentro de este cilindro giratorio, podría moverse tanto en el espacio como en el tiempo, de forma similar a cómo se mueve una burbuja cuando se agita con una cuchara en el café. Según Mallett, un cilindro con la forma adecuada podría permitir viajar tanto al pasado como al futuro. El físico ha estado intentando recaudar fondos para realizar un experimento que ponga a prueba su teoría. Este experimento consiste en dejar caer unas partículas diminutas llamadas neutrones a través de una disposición circular de láseres giratorios. Sin embargo, otros científicos afirman que la teoría de Mallett es imposible y que no hay necesidad de seguir probándola. Aunque descubriéramos el modo de viajar al pasado o al futuro, ¿sería seguro? Los científicos llevan mucho tiempo hablando de la paradoja del viaje en el tiempo. El interrogante principal es qué pasaría si uno retrocediera en el tiempo e hiciera algo que cambiara el futuro. Sin embargo, un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Queensland afirma que este problema podría no existir. Los científicos han hecho algunos cálculos y han descubierto que, aunque hayas cambiado algo en el pasado, la línea temporal seguiría igual. Otra variante de este problema es la paradoja del abuelo. Imagina que retrocedes en el tiempo y evitas que tu propio abuelo tenga descendencia. Pensándolo bien, eso significa automáticamente que tú no deberías existir. Si tus abuelos no tuvieron a tus padres, ¿cómo puedes existir tú? Bueno, hoy en día, los científicos están seguros de que, aunque experimentaras algo así, seguirías existiendo en el presente. Eso se debe a que la línea temporal que ya existe tiene una forma de ajustarse a sí misma, independientemente de dónde se encuentren las personas en el tiempo y de lo que hagan. O, si no, hay que conseguir 1,21 gigavatios y un DeLorean y hacer como Marty McFly. La luz del sol baña la Tierra todos los días. En todo momento, encendemos y apagamos diferentes fuentes de luz de manera mecánica, sin pensar en ello. Pero imagina que un día apagas las luces, te duermes y te despiertas en una época completamente diferente. Veamos cómo sucedió y qué tiene que ver con la luz. La física cuántica es bastante extraña. La física clásica es como una película que se proyecta de principio a fin, mientras que el mundo cuántico es como tener la habilidad de tomar el control remoto y manipular las escenas que estás observando. Es algo fascinante y misterioso. Digamos que tienes un interruptor de luz común que puede estar encendido o apagado. Así es un bit en las computadoras, que puede estar en uno de dos estados, 0 o 1. Pero en las computadoras cuánticas hay un tipo especial de interruptor llamado qubit. A diferencia de los bits comunes, un qubit puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Puede ser 0, 1 y todas las cosas intermedias, como tener las luces encendidas y apagadas simultáneamente. Sí, nuestro universo tiene algunas reglas extrañas. Esta misteriosa propiedad, llamada superposición, nos permitió hacer algo increíble recientemente: retroceder en el tiempo. Al menos en un pequeño experimento con computadoras cuánticas. Es el otoño de 2022. Dos grupos de científicos,
uno de Oxford y el otro de Viena, decidieron llevar a cabo un extraño experimento. Jugaban con una computadora cuántica para crear un programa que revirtiera el tiempo. Tomaron un diminuto electrón e intentaron hacerlo retroceder en el tiempo solo por una fracción de segundo. Sería como romper un triángulo de bolas de billar, donde las bolas pasan del orden al caos y luego mágicamente se revierten. Pero no te emociones demasiado con el viaje en el tiempo todavía. Desafortunadamente, no sabemos si es posible recrearlo en la vida real. Los científicos hicieron cálculos y descubrieron que si observáramos 10,000 millones de electrones cada segundo durante toda la edad del universo, solo veríamos algo así suceder una vez, y llevaría al electrón de vuelta a una fracción minúscula de segundo. Por lo tanto, no inventaron una máquina del tiempo. Solo lograron crear esta simulación en computadoras cuánticas. También hay otra trampa. Cuanto más grande es la simulación, más compleja y menos precisa se vuelve. En nuestro experimento, solo usamos un qubit y logramos revertir el tiempo. En un sistema de 2 qubits, los científicos pudieron revertir el tiempo solo en el 85% de los casos. Y en un sistema de 3 qubits, se redujo a un 50%, con más errores. Si seguimos añadiendo qubits, no seremos capaces de lograr nada en absoluto. Además, el éxito depende de la cantidad de información que el sistema puede almacenar. Por ejemplo, teletransportar a una persona sería casi imposible, porque los humanos contienen mucha información. Así que, lamentablemente, no hay máquinas del tiempo por ahora. Pero el descubrimiento tiene algunos usos posibles. Invertir el estado de los qubits en un procesador cuántico puede ayudar a corregir errores durante el desarrollo. Es como un pequeño control Z en la vida real. Por lo tanto, fue un pequeño paso hacia descubrimientos más emocionantes en el futuro. Por ejemplo, recientemente se logró otra cosa sorprendente: enviar la luz hacia atrás en el tiempo. La luz no es solo brillante. Tiene superpoderes que ni siquiera podemos imaginar. Los antiguos griegos creían que nuestros ojos emiten haces visionarios. Sir Isaac Newton demostró que eso no era cierto cientos de años después, cuando realizó sus experimentos con prismas. El prisma descompuso la luz blanca en una hermosa paleta, y así fue como descubrimos que la luz en realidad se compone de diferentes colores. Muchos años después, los científicos aprendieron aún más: que la luz es una onda. Y mucho después, en el siglo XX, descubrimos la última paradoja: que es tanto una onda como una partícula. Una doble existencia en un solo fotón. Y cuanto más aprendemos sobre la luz, más cosas increíbles encontramos. En el 2016, los científicos lograron congelar la luz en el tiempo. Colocaron fotones, las partículas de luz más pequeñas, en nubes atómicas ultrafrías. De esta manera, lograron detenerla, nuevamente, solo por un momento. Pero el hecho de que sea posible ya es increíble. Entonces, los científicos se volvieron aún más audaces. Decidieron intentar no solo congelar la luz, sino también cambiar su dirección en el tiempo. Tomaron un cristal especial y pasaron un fotón a través de él, iniciando la llamada reversión temporal cuántica. Como resultado, el fotón comenzó a moverse hacia el futuro y el pasado al mismo tiempo. La magia científica detrás de esto involucra 2 principios cuánticos: la superposición y la simetría cuántica. Ya mencionamos el primero, que permite que las partículas diminutas existan en varios estados a la vez. Ahora,
El segundo principio dice que incluso si volteas las partículas como un espejo, seguirán obedeciendo las mismas leyes. Combinando estos elementos, los científicos crearon un fotón que desafió el avance habitual del tiempo. Pero no es nada súper sofisticado todavía. Esta inversión temporal solo funciona para partículas específicas, no para humanos enteros. Y aunque funcionara para nosotros, retroceder a una persona incluso por un segundo llevaría mucho tiempo y mucha energía. Pero el hecho de que podamos modificar la velocidad de la luz y hacer que cambie de dirección ya es asombroso. Y los científicos ya ven algunas posibles aplicaciones. Por ejemplo, unos investigadores de Harvard han sugerido una forma genial de que las naves espaciales se desplacen por el espacio a la velocidad de la luz, haciendo autostop en las supernovas. Por lo general, viajar a otras estrellas requiere una cantidad tremenda de energía, pero estos científicos tienen una idea descabellada. Creen que las naves espaciales podrían utilizar fenómenos naturales, como estrellas de hipervelocidad y meteoros que se disparan desde supernovas, para alcanzar velocidades superrápidas. Es algo similar a la manera en que los barcos de vela atrapan el viento. Las civilizaciones avanzadas podrían utilizar estas ráfagas de energía para acelerar sus naves espaciales. Imagina una nave espacial genial con velas solares o magnéticas aprovechando el poder de una supernova. ¡Boom! Estas velas podrían utilizar la presión de la radiación solar para funcionar, de manera que no necesitaríamos motores tradicionales ni combustible. Además, estas velas son mucho más ligeras y económicas para lanzar al espacio en comparación con las naves espaciales que conocemos. El equipo ya está trabajando en una vela de luz acelerada por láseres para alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Puede no parecer mucho, pero en realidad es una velocidad increíble. Su sueño es ayudar a la humanidad a realizar un viaje rápido a Alpha Centauri en solo 2 décadas. ¿No es sorprendente la cantidad de cosas que podemos hacer con la luz? Y no solo en nuestra imaginación. Vamos a logros más prácticos. Recientemente, una empresa canadiense de camuflaje llamada Hyper Stealth Biotechnology Corporation ha creado una auténtica capa de invisibilidad. La capa mágica no necesita ninguna fuente de energía. Es tan delgada como el papel y no arruinará tu presupuesto. Hyper Stealth imagina un mundo donde este material pueda ocultar personas, vehículos, barcos, naves espaciales e incluso edificios enteros. Aunque todavía está en fase de prototipo, ya funciona bastante bien. Nombraron a esta increíble tecnología sigilo cuántico. Dobla la luz de manera que puede hacer que los objetos desaparezcan de la vista. Puede hacer que las cosas casi no se vean no solo en el espectro visible, sino también en el ultravioleta, infrarrojo, infrarrojo de onda corta e incluye el bloqueo en el espectro térmico, por si acaso. La tecnología funciona gracias a la lente lenticular, una lámina corrugada con lentes que se curvan hacia afuera. Cuando se apilan de una manera específica, estas lentes refractan la luz en varios ángulos, creando puntos que bloquean la luz y ocultan el objeto detrás del material. Lamentablemente, no te proporciona un efecto de invisibilidad completo. Pero quizás algún día lo logremos si seguimos trabajando en ello. Si te escondes detrás de él, parecerá un vidrio un poco sucio o borroso, pero tú no serás visible. Si pones este velo frente a tu cuerpo, parecerás una cabeza flotante. El progreso científico está en pleno auge. Tal vez algún día podamos revertir el tiempo, no solo para pequeñas partículas de luz, sino para humanos completos. Hasta entonces, disfrutemos de nuestras capas de invisibilidad y mantengamos viva la curiosidad.
Demos un paseo por la memoria hasta los primeros días de la historia de la humanidad, cuando nuestros antepasados caminaban por la tierra como tribus nómadas. Piensa por un momento en cómo debió de ser la vida para los que tenían una discapacidad visual. Los que vivían solo con problemas de visión leves probablemente podían orientarse sin demasiada complejidad, pero para los que tenían problemas graves de visión, las dificultades eran enormes. Su productividad y utilidad para la tribu podían verse muy comprometidas, lo que podía llevarlos a ser abandonados. A medida que nos asentamos y formamos comunidades, la forma en que nos tratábamos unos a otros empezó a cambiar y comenzamos a mirar a las personas con problemas graves de visión con un poco más de amabilidad y empatía. Sin embargo, sin los conocimientos científicos de que disponemos hoy en día, la capacidad de prestar ayuda era limitada. Antes de que existieran las gafas, la gente con problemas de visión leves como la miopía probablemente no se veía tan afectada. Aunque sus afecciones podían dificultar ciertas tareas como la caza o la detección de amenazas, estas personas podían contribuir a la supervivencia de su tribu y, por lo tanto, eran generalmente aceptadas por sus compañeros. Con el tiempo, a medida que la visión empeoraba, muchas personas aprendieron a adaptarse. El deterioro gradual de la vista a lo largo de varios años puede no haber sido perceptible para ellas, por lo que desarrollaron mecanismos de adaptación, como confiar más en sus otros sentidos. También hay que señalar que la visión precisa no era tan esencial en ese entonces como lo es ahora. Durante una gran parte de nuestra historia, las tasas de alfabetización eran bajas, a menudo en torno al 20% o menos, y la educación formal no era esencial para la mayoría de los trabajos. Por lo tanto, los problemas de visión no afectaban necesariamente a la capacidad de una persona para trabajar o aprender. No se esperaba que la mayoría de la gente realizara tareas que requirieran una vista excepcional, así que podían arreglárselas siempre que pudieran llevar a cabo sus actividades, que a menudo consistían en trabajo físico. Puede parecer duro para los estándares de hoy en día, pero si tu vista era lo suficientemente buena como para trabajar, por ejemplo, en un campo, al menos podías asegurarte comida e ingresos. En el siglo XIII aparecieron los primeros atisbos de lo que hoy llamaríamos gafas. Estas primeras versiones eran fundamentalmente lupas, que solo servían para ayudar en las tareas de lectura. Con el paso de los siglos, las gafas se hicieron más complejas y empezaron a parecerse a lo que hoy conocemos entre los siglos XVII y XVIII. Ahora conozcamos un poco más sobre la interesante historia de las gafas. Su viaje hasta convertirse en algo real duró varios siglos, los cuales se vieron salpicados de innumerables visionarios y sus ingeniosas ideas. Sin embargo, el misterio de quién las inventó sigue sin resolverse. Lo que sí sabemos es que nuestros antiguos amigos, los romanos, fueron los primeros en desentrañar la magia del cristal y su poder para ampliar textos diminutos, dando origen a las minilupas. En el siglo XIII, en Italia, encontramos las primeras gafas portátiles de la historia. Se trataba de lentes rudimentarias fabricadas por expertos sopladores de vidrio, que se colocaban en monturas de madera, cuero o incluso cuerno de animal y se sujetaban a la cara o se apoyaban en la nariz. A medida que la tecnología mejoró durante el Renacimiento, estos artilugios se hicieron más comunes. ¿Cómo sabemos que estas gafas existieron?, te preguntarás. Gracias al arte. Las pinturas de principios del Renacimiento muestran a menudo a eruditos con monturas de mano o gafas posadas en la nariz. Basándose en pruebas de visión rudimentarias, los sopladores de vidrio italianos crearon lentes de distintos grosores. A medida que aumentaba su popularidad, estas gafas iniciaron su viaje desde Italia al resto de Europa, convirtiéndose en un accesorio de lujo al alcance de quienes podían permitírselas. Dada la importancia concedida al conocimiento durante el Renacimiento, las gafas se convirtieron en insignias de destreza intelectual y riqueza. Durante un tiempo, pareció que la tecnología de las gafas se había estancado. El siguiente salto significativo no se produjo hasta el siglo XVII, cuando éstas se convirtieron en manos libres con la introducción de patillas que se extendían por encima de las orejas. Uno de los ejemplos más notables de estas gafas modernas son las Martin's Margins, diseñadas por el inventor Benjamin Martin.
Hoy en día, estas son muy codiciadas por los coleccionistas, pero fueron las pioneras en la búsqueda de lentes más precisas y delgadas sujetas por monturas robustas. Una vez que las gafas pasaron a ser sobre la oreja, su evolución pareció acelerarse. Incluso Benjamin Franklin contribuyó a este rápido desarrollo inventando las lentes bifocales, una ingeniosa solución para quienes tenían problemas de visión de cerca y de lejos. Ingeniosamente, cortó dos lentes y las fusionó en una sola montura. Por la misma época, las gafas de tijera se hicieron populares. Se trataba básicamente de gafas de bolsillo, plegables como unas tijeras, perfectas para los momentos en que se necesitaba echar un vistazo rápido a algo importante. A algunos caballeros no les gustaba llevar gafas todo el tiempo, así que este modelo compacto era la solución perfecta. Al llegar el siglo XIX, las gafas aún se fabricaban a mano y no estaban al alcance de todo el mundo. Pero gracias a la revolución industrial que se avecinaba, la producción en masa de monturas y lentes se vislumbraba en el horizonte, facilitando la corrección de la visión a los trabajadores. A principios del siglo XVIII también se introdujeron unas lentes cilíndricas únicas diseñadas para corregir el astigmatismo. En el siglo XX, las gafas dejaron de ser una necesidad visual para convertirse en un accesorio de moda. Una gran variedad de monturas de diferentes formas, materiales y colores empezaron a inundar el mercado, permitiendo a los usuarios elegir modelos que complementaran la forma de su cara, el color de sus ojos o incluso su atuendo. Por ejemplo, Theodore Roosevelt llevaba unas gafas sin patillas que se sujetaban con una pinza nasal. Aunque pasaron de moda al asociarse con la generación de los mayores, fueron furor en su día. El verdadero cambio se produjo con la llegada de los plásticos resistentes. Los marcos ya no tenían que ser de madera, metal o cuerno. El plástico podía moldearse en una gran variedad de formas y tamaños. El siglo XX fue también testigo del auge de las gafas de sol. Aunque la idea nació en Asia en el siglo XII, en un principio estaban pensadas para enmascarar las expresiones de los jueces en los tribunales, no para mejorar la visión o protegerse del sol. Varios fabricantes jugaron con lentes de colores, pero no por motivos de protección. Sin embargo, muy pronto se popularizaron las gafas de sol tintadas por la sensibilidad a la luz debido a ciertas afecciones médicas. Esta tendencia se extendió rápidamente y a finales de los años 20, las gafas de sol se fabricaban en serie no solo para protegerse del sol, sino también para reducir el deslumbramiento. Los años 80 nos trajeron las lentes de plástico, menos propensas a romperse y más ligeras y finas que las de cristal. Y la innovación no se detuvo ahí. Hoy tenemos modelos con revestimientos protectores que reducen el deslumbramiento y bloquean los rayos UV nocivos. Por fascinante que esto pueda haber sido, otro descubrimiento interesante tiene que ver con el porcentaje de personas afectadas por problemas de visión. Algunos estudios sugieren que la miopía no estaba tan extendida en el pasado como en la actualidad. La verdad es que se ha disparado el número de personas diagnosticadas. Las previsiones apuntan incluso a que, para los años 2050, una de cada 2 personas del planeta podría ser miope. Un estudio concreto sacó a la luz que la miopía afecta ahora a más del doble de niños en el Reino Unido que en los años 60. Además, en algunas partes de Asia, la situación es aún más pronunciada. Mientras médicos e investigadores de todo el mundo intentan averiguar la causa de este problema, algunos lo califican nada menos que de epidemia. Las teorías son muchas, y algunos apuntan a la genética o al aumento del tiempo que pasamos pegados a las pantallas y enterrados en los libros. Pero también hay otros científicos que han observado una relación entre los niños que juegan menos al aire libre y la probabilidad de desarrollar miopía. Independientemente de la causa de esta situación, es justo decir que la miopía probablemente no afectaba a tanta gente en los viejos tiempos como lo hace hoy en día. La invención relativamente reciente de las gafas para esta afección sugiere que en el pasado no era un problema tan acuciante. Quizá la gente encontró formas de adaptar su estilo de vida para controlar mejor la miopía. O puede que se pusiera más énfasis en adaptar los trabajos a las capacidades visuales de la gente en lugar de buscar soluciones tecnológicas para nivelar el terreno de juego. ¿Sabías que Stephen Hawking dijo: "La mejor prueba que tenemos de que los viajes en el tiempo no son posibles y nunca lo serán es que no hemos sido invadidos por hordas de turistas del futuro"? Pero, ¿y si estos turistas vienen a nuestro tiempo pero lo hacen en secreto? Puede que incluso hayas conocido a alguno de ellos.
Veamos quiénes fueron los viajeros en el tiempo más famosos. Te presento a Oren. Es un cyborg que vino a nosotros desde el año 2050 para detener el inminente fin del mundo. En 2020 apareció en un programa de televisión en el que dijo que el mundo entero estaba dentro de la Matrix. Luego saltó a los titulares y concedió una entrevista a un popular canal de YouTube. Como prueba de que es un cyborg, demostró su voz robótica que puede hacerse con un simple programa informático. Y también se hacía llamar nosotros, porque se declaraba una conciencia colectiva que había venido a salvar a la humanidad. Oren se hizo famoso por sus predicciones sobre el futuro próximo, pero resultó que muchos expertos ya las habían anunciado antes. También dijo que una enorme corporación estaba suprimiendo a la humanidad y que estábamos dentro de una compleja simulación informática. Si no mejoramos ni nos cuidamos los unos a los otros y a la naturaleza, el fin empezará en 2050. Oren ya no aparece en programas importantes, pero cuenta con una pequeña base de seguidores amantes de todo tipo de teorías fantásticas. Otro viajero en el tiempo es Adam Arkin, que vino a nosotros desde el 2045. Dio una entrevista en YouTube donde compartió algunos detalles sobre el futuro de los Estados Unidos, después de lo cual el video se hizo viral y llegó a las páginas de muchos periódicos. Arkin informó que la última presidenta oficial del país sería la hija de Martin Luther King III, Yolanda Renee King, y que se convertiría en la mayor presidenta de Estados Unidos de la historia. Otro acontecimiento emocionante que Arkin anunció se supone que ocurrirá en 2028. Dijo que la gente se enteraría de la existencia de civilizaciones extraterrestres. Añadió que estas criaturas no vendrían del espacio exterior. El viajero también señaló que el mundo cambiaría a una moneda digital única y todo el dinero en efectivo desaparecería. Por supuesto, nadie le creyó, así que los expertos le realizaron una prueba con el detector de mentiras. Y Adam Arkin la superó con éxito. Dijo que tenía un chip en la mano para facilitar los viajes en el tiempo. Una civilización extraterrestre llegaría a la Tierra en 2028 y en 2045 la gente estaría más cerca de los robots. El detector de mentiras no indicó que Arkin estuviera mintiendo. Pero esto no significa que dijera la verdad, ya que el dispositivo puede ser engañado con la ayuda de un entrenamiento especial. En cualquier caso, en 2028 sabremos si Arkin tenía razón o no. Todos estos viajeros en el tiempo llegan al pasado y por alguna razón no utilizan los conocimientos del futuro. ¿Qué harías si pudieras retroceder 50 años? Tal vez invertirías dinero en acciones de alguna empresa joven que se convertirá en una gran corporación. En ese caso, todo el mundo creería que realmente vienes del futuro. Por cierto, un tipo lo hizo. Invirtió $800 en la bolsa y ganó 350 millones. El nombre de este tipo era Andrew Carlson, y le tocó el premio gordo en 2003. Sin embargo, no consiguió disfrutar de una vida de opulencia porque el FBI vino por él. Andrew vendió unas acciones y compró otras, y lo hizo con mucho éxito. Así, en pocos meses, se hizo millonario. La Comisión de Valores no podía creer en tales coincidencias, así que llamó al FBI. Durante el interrogatorio, todos estaban seguros de que Andrew empezaría a justificarse y a decir que solo había tenido suerte. Pero en lugar de eso, respondió tranquilamente que venía del año 2256 con la ayuda de una máquina del tiempo. Por supuesto, nadie se lo tomó en serio. Pero cuando el FBI empezó a buscar información sobre este hombre, no encontraron nada. Andrew Carlson no tenía documentos. No estaba en ninguna base de datos. Solo apareció de la nada y empezó a ganar mucho dinero. Fue interrogado durante unas 4 horas y se comportó con bastante calma. Parecía que decía la verdad. Sin embargo, no les dijo la ubicación de la máquina del tiempo. Cuando la prensa se enteró de la existencia de este hombre, se convirtió inmediatamente en una celebridad. Conocidos sitios de noticias empezaron a escribir sobre Andrew Carlson. Aparecieron artículos en Japón, Australia, Alemania, el Reino Unido y otros países. Y por supuesto, los periodistas empezaron a llamar al FBI para averiguar más detalles sobre este tipo. Y el FBI les dijo que toda la historia era ficción y que Andrew Carlson no existía. La información sobre él apareció en un portal de internet conocido por sus noticias falsas. En algún momento, el artículo sobre el viajero en el tiempo llegó de alguna manera a Yahoo, donde se hizo viral. Así que, como vemos, todas las afirmaciones sobre viajeros en el tiempo son obra de la ficción o son simples mentiras. Las conversaciones sobre este tipo de viajes aparecieron gracias a las películas y los libros fantásticos. La cultura pop ha influido mucho en este concepto y ha creado varias teorías que afirman que los viajes en el tiempo son reales, y algunas personas lo creen, sobre todo los que están alejados de la ciencia. Pero, ¿qué piensan los verdaderos científicos al respecto?
¿Son realmente imposibles estos viajes? Intentemos averiguarlo. Los científicos dicen, sí, el viaje en el tiempo es real, porque ahora mismo estamos viajando en el tiempo. El tiempo avanza y nosotros con él. Podemos llamarlo día. Pero si necesitamos ir al futuro o volver al pasado, en ese caso todo es mucho más complicado. ¿Recuerdas la teoría de la relatividad de Einstein? Dice que el tiempo se mueve en relación con el observador y que no tiene un valor constante. Para entenderlo mejor, he aquí un ejemplo sencillo. 10 pelos en tu cabeza. ¿Son muchos o pocos? 10 pelos en un plato de sopa. ¿Son muchos o pocos? Todo es relativo y depende de las condiciones. Lo mismo ocurre con el tiempo y el espacio. Si nos movemos a una velocidad vertiginosa cercana a la de la luz, el tiempo se vuelve más lento para nosotros. La percepción del tiempo es diferente para una persona que corre y para otra que está quieta. Si estamos cerca de algún objeto pesado, digamos 1000 veces más pesado que el Sol, entonces el tiempo junto a este objeto también se hace más lento, gracias a su fuerte gravedad. En este sentido, es posible viajar en el tiempo si eres una persona mayor y te encuentras con un amigo tan joven como era hace 50 años. ¿Por qué eres tan joven? Oh, solo he estado volando en el espacio a una velocidad increíble durante un tiempo, eso es todo. Pero esto no significa que tu amigo se haya sentado en la nave durante 50 años y no haya envejecido. No, el tiempo corrió diferente para él. 10 años para ti en la Tierra es un largo periodo de tiempo, pero para él, esos 10 años pasaron como media hora. La gravedad y la velocidad deforman el tiempo. Por esta razón, el astronauta Scott Kelly, que pasó 1 año y medio en órbita, se volvió 5 milisegundos más joven que su hermano gemelo luego de llegar a la Tierra. Todo este tiempo, Scott lo pasó dentro de la nave volando en órbita a una gran velocidad, y también estaba más lejos del centro gravitatorio del planeta. Por lo tanto, el tiempo fue para él 5 milisegundos más lento que para su hermano. Objetivamente, el tiempo corre siempre a la misma velocidad, pero cambia dentro de la percepción de diferentes observadores bajo diferentes condiciones. De eso trata la teoría de la relatividad. Pero, ¿y si queremos saltar al futuro o al pasado como en las películas? En ese caso, los agujeros de gusano te ayudarán. Son algo así como túneles que atraviesan el espacio y el tiempo y pueden conectar diferentes segmentos temporales en distintos lugares del universo. Son como códigos de trucos que pueden romper las leyes del universo. Los agujeros de gusano son escurridizos, tienen diferentes tamaños, son impredecibles, aparecen en el espacio y desaparecen. Pero su principal problema es que solo existen en la teoría y la ciencia ficción, y los científicos nunca han podido detectarlos en nuestro universo. Recientemente los científicos han creado el primer cristal de tiempo. Suena como algo sacado de la ciencia ficción, ¿no es así? Como si fuera algún tipo de componente misterioso para una máquina de tiempo. Pero esto no es del todo cierto. En realidad, los cristales de tiempo se parecen más a una máquina de movimiento perpetuo. Pero, ¿qué son exactamente y cómo funcionan? Descubrámoslo. Primero hablemos sobre los cristales en general. Toma un cristal normal y examínalo bajo un microscopio. Verás que, como todo a nuestro alrededor está compuesto por moléculas y átomos, lo que los hace especiales es que sus átomos están organizados en un patrón repetitivo. Por ejemplo, tomemos un cristal de sal. Si lo observamos bajo un microscopio, veremos un patrón repetitivo en su interior. Y este patrón es el mismo en todas partes, sin importar cuán pequeño o grande sea el trozo de sal o qué forma tenga. En todo el cristal este patrón permanece inalterado. Y siempre será así, más allá de cuánto tiempo haya pasado. El cristal de sal seguirá teniendo el mismo patrón repetitivo de átomos mañana, la próxima semana o incluso el próximo año. Ahora pasemos a los cristales de tiempo. Son como los comunes, pero tienen algo distinto. Probablemente sepas que todos los átomos a nuestro alrededor están en constante movimiento, incluso a temperaturas muy bajas, cuando todo se congela. Nada puede detenerlos. Además, su movimiento es aleatorio, caótico e impredecible. Simplemente se agitan en el espacio. Sin embargo, en los cristales de tiempo todo es diferente. No solo sus átomos están organizados en un patrón repetitivo al igual que en los cristales comunes, sino que también se mueven en una danza de bucle que se repite infinitamente. Eso es raro. Los átomos de los cristales de tiempo son como una fiesta de baile infinita y en bucle. Todos los invitados repiten los mismos movimientos en el mismo orden una y otra vez. Esta danza o patrón repetitivo puede ser completamente diferente. Los movimientos pueden ser básicos o simples o muy complejos y caóticos, pero tienen que ser en bucle. Los cristales comunes se repiten infinitamente en el espacio y los cristales de tiempo se repiten tanto en el espacio como en el tiempo.
Ahora, solo para aclarar, estos cristales no son del tipo al que estamos acostumbrados. No se parecen a los diamantes, ni a las esmeraldas, ni a nada por el estilo. Para ser honestos, no parecen gran cosa. El hermoso nombre de cristal de tiempo describe una nueva y muy extraña clase de materia que cambia en estados cuánticos a lo largo de un periodo de tiempo. Básicamente son solo los movimientos de danza de los átomos. Entonces, lamentablemente no puedes colocar uno en un estante para que vibre allí. No es un hermoso pedazo de cuarzo, es más bien una curiosidad de la física. Pero eso no significa que estos cristales no sean geniales. De hecho, hay algo muy extraño e interesante acerca de ellos. Verás, los movimientos de los que hablamos persisten aún en el cero absoluto. Es decir, incluso cuando en materiales y objetos normales los átomos se congelarían, perderían energía y dejarían de moverse, en los cristales de tiempo continúan su baile interminable como si nada hubiera ocurrido. Y eso es solo el principio. Los científicos también están asombrados porque la existencia de los cristales de tiempo viola la segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece que con el tiempo cualquier sistema se vuelve aleatorio y desordenado. Un objeto cálido distribuirá su calor y se enfriará. Un jarrón que está balanceándose al borde de una mesa caerá algún día, y así sucesivamente. Pero los cristales de tiempo parecen decir, a nosotros no nos importa tu termodinámica. No solo se mueven constantemente en el mismo patrón sin importar lo que les suceda, sino que tampoco necesitan ninguna energía para hacerlo. Incluso si no reciben energía de ninguna parte, no dejan de danzar y tampoco se vuelven menos estructurados u organizados. Sí, hemos creado un hermoso e incomprensible milagro de la naturaleza que viola las leyes de la física. ¿No es impresionante? Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Y por qué? ¿Significa que no hay nada que pueda detener a estos átomos? Y lo más importante, ¿podría ser una pista para los secretos de la máquina de movimiento perpetuo? Bueno, es bastante complicado. Una vez más, la mecánica cuántica está dejando perplejos a los científicos, esta vez con otro misterio, un comportamiento único y extraño que aún estamos intentando entender. Dado que es un campo de investigación relativamente nuevo, aún no sabemos a ciencia cierta cómo funcionan estos cristales y cómo podemos utilizarlos. Por cierto, ¿cómo los descubrimos? ¿Y cómo fueron creados? Los cristales de tiempo fueron predichos por primera vez en 2012 por el físico teórico Frank Wilczek. No todos los físicos aceptaron la teoría en ese momento. Muchos creían que era imposible violar la segunda ley de la termodinámica. Pero al universo en realidad no le importa lo que piensen los científicos y Frank Wilczek ganó el premio Nobel por su trabajo. Sin embargo, pasaron algunos años antes de que se pudieran crear y observar los primeros cristales de tiempo. Esto ocurrió en 2016 cuando científicos de la Universidad de Maryland lograron crear uno a partir de iones de un metal muy escaso en la Tierra, el iterbio. Esto es lo que hicieron. Primero tomaron un cristal común y enfriaron mucho sus átomos, casi hasta el cero absoluto. Como ya se mencionó, el cero absoluto es la temperatura en la que los átomos dejan de moverse. Hasta ahora no sabemos cómo alcanzar esta temperatura, pero podemos acercarnos bastante. Solo hace falta desacelerar los átomos tanto que casi se detengan. Así que tomaron todos estos átomos y los hicieron moverse muy lentamente, y luego comenzaron a impactarlos con láseres. Esto hizo que los átomos cambiaran entre diferentes estados una y otra vez sin absorber ninguna energía del láser. Podríamos decir que el láser les dio un ritmo y los hizo bailar por sí mismos, sin la ayuda de nadie. El resultado fue el primer cristal de tiempo jamás creado. El experimento de los científicos de Maryland fue un avance importante y demostró que los cristales de tiempo son un fenómeno real y observable. Causó bastante revuelo en la comunidad científica y fue un gran paso adelante en el extraño mundo de la mecánica cuántica. Pero desafortunadamente había un problema. El movimiento perpetuo solo existe en los cristales de tiempo ideales, y dado que los cristales de tiempo de nuestros experimentos no eran ideales, solo duraron unos minutos antes de que se derritieran y comenzaran a comportarse de manera normal nuevamente. ¿Qué significa esto? Que hasta ahora, lamentablemente, no podemos crear una máquina de movimiento perpetuo. Si intentamos hacer algo así, los cristales de tiempo se derretirán de inmediato. Pero esto no detuvo a los científicos, y en 2021 finalmente logramos otro avance. Investigadores de Google en colaboración con físicos de Stanford, Princeton y otras universidades utilizaron la computadora cuántica de Google para crear un cristal de tiempo mucho más grande y mucho más estable.
Las computadoras cuánticas son diferentes de las normales. No usan los familiares bits y no trabajan con silicio. En cambio, utilizan bits cuánticos que pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Esto permite que los cristales de tiempo sigan oscilando en un patrón repetitivo, incluso cuando todo otro movimiento ha cesado. Todos los cristales anteriores eran efímeros, realizaban un par de vaivenes y luego se derretían de inmediato. Pero ahora los científicos han creado un cristal más grande y mejor. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Bueno, los cristales de tiempo podrían poseer la clave para descifrar nuevas tecnologías y una comprensión más profunda del mundo cuántico. Para empezar, nos ayudarán a explorar mejor el mundo de la mecánica cuántica. Desafían nuestra comprensión del tiempo y de la forma en que se comporta la materia. En la física clásica, las cosas son estáticas o se mueven en un patrón predecible y repetitivo, pero a los cristales de tiempo no les importa. Disfrutan tanto de estar estáticos como de moverse al mismo tiempo. También pueden ayudarnos a crear nuevas tecnologías increíbles. Nos acercan a la creación de computadoras cuánticas completamente desarrolladas. Los ingenieros han luchado durante años para crear algo que pudiera servir como memoria en las computadoras cuánticas, y ahora podrían usar cristales de tiempo para eso. Sus patrones de movimiento repetitivos podrían ser capaces de almacenar información. ¿No es asombroso? También podremos crear muchas otras cosas impresionantes con ellos. Por ejemplo, podríamos usar su comportamiento repetitivo para un nuevo tipo de reloj ultrapreciso. Los cristales de tiempo son todavía un área de investigación bastante nueva. Ahora mismo estamos intentando comprender sus propiedades y características únicas. Los científicos también están realizando experimentos para estudiar su comportamiento bajo diferentes condiciones, por ejemplo, con distintas temperaturas y campos magnéticos. En otras palabras, este campo de investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, pero los cristales de tiempo son un descubrimiento verdaderamente asombroso que muestra lo extraño y maravilloso que puede ser el universo. Ya están atrayendo un gran interés y atención de científicos de todo el mundo. No puedo esperar para ver cuántos descubrimientos emocionantes e innovadores surgirán de esta área en el futuro. ¿Sabías que hay un objeto astronómico en el que el espacio y el tiempo se intercambian? ¿Cómo funciona? ¿Y qué significa exactamente intercambiar espacio y tiempo? Bueno, averigüémoslo. Imagina que estás en una nave espacial. El vehículo solo puede moverse en línea recta. Tu camino te lleva a un punto inevitable y no tienes idea de lo que hay por delante. Solo puedes esperar que no sea tan malo. Y mientras viajas, todo lo que te rodea es una completa locura. Un collage caótico de acontecimientos históricos. ¿Qué ves? ¿Humanos antiguos y dinosaurios? ¿El nacimiento del universo? ¿El futuro? ¿Quién sabe? Así es como se vería el universo si intercambiáramos el tiempo y el espacio. Y, en teoría, esto es lo que verías si cayeras en un agujero negro y de alguna manera lograras sobrevivir. Pero, ¿cómo sería posible algo así? En primer lugar, analicemos el tiempo y el espacio. Imagina dibujar una bombilla en una hoja de papel. Luego, toma otra hoja y dibuja la iluminación de la bombilla. En este momento, es solo un pequeño círculo de luz. Otra hoja. El círculo de luz está creciendo. Se hace más y más grande, hasta que, finalmente, se convierte en un gran círculo. En la vida real, la bombilla se enciende en un abrir y cerrar de ojos. Eso es porque la velocidad de la luz es la más rápida del universo. Pero aquí, en nuestros dibujos, captamos la propagación de la luz cuadro por cuadro. Vemos cómo con el tiempo la luz ha pasado de ser un pequeño punto a un gran círculo. Pero si conectas estos círculos, ¿no te recuerda a algo? Por ejemplo, ¿un cono? Sí, exactamente. Esto se llama cono de luz. Y el tiempo es el eje central de este cono. ¿Por qué? Porque la luz pasa de ser un pequeño punto a un gran círculo con el tiempo. Para recordarlo, dibujemos un vector de tiempo, una flecha dentro del cono que va del pasado al futuro. Los círculos son el espacio en el que podemos movernos como queramos, en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, en zigzag, etc. Pero sin importar los zigzags que dibujemos a lo largo de la línea del tiempo, siempre avanzamos. No podemos hacer retroceder el tiempo y no podemos detenerlo. Esto nos ayuda a definir tiempo y espacio. El tiempo es la dirección en la que se orienta el cono de luz. Esta es la dirección a la que conducen todos nuestros caminos y donde se encuentra nuestro futuro.
Y el espacio es toda la variedad de direcciones perpendiculares a la línea del tiempo. Este es un gráfico sencillo. Si pudiera aplicarse a todo el universo, el tiempo fluiría igual en todas partes. Sin embargo, si has visto películas de ciencia ficción, sabes que este no es el caso. En realidad, el tiempo puede ser una locura. Por ejemplo, si te estás acercando a un agujero negro, lo que son 2 horas para ti, pueden convertirse en 20 años para tu amigo en la Tierra. ¿Pero por qué? Respira profundamente. Ahora, la gravedad entra en juego. Oh, ya sé lo que es la gravedad. Es lo que me ayuda a estar en el suelo, puedes pensar. Pero es mucho, mucho más complicado que eso. La gravedad es una de las fuerzas básicas del universo y es increíblemente poderosa. De hecho, es tan fuerte que puede distorsionar el espacio y cambiar la velocidad del tiempo como un mago. ¿Cómo? Bueno, tomemos algo un poco más grande que una bombilla. Por ejemplo, una supernova. En algún lugar del universo, una estrella acaba de hacer ¡boom! ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nada en el universo, ni el sonido, ni las ondas de radio, nada, viaja más rápido que la luz. Entonces, sabremos que se produjo una supernova recién cuando la veamos. Y esto sucederá cuando su cono de luz crezca lo suficiente y llegue a nuestro planeta. Entonces, el cono de luz crece y crece. Hasta ahora todo bien. Finalmente, llega a nuestro planeta. Pero hay una trampa. Verás, nuestro planeta es enorme, tiene mucha masa y tiene una gravedad bastante fuerte. ¿Qué pasa entonces? La gravedad cambia la dirección del cono de luz. Comienza a atraer el cono hacia el centro de nuestro planeta y también atrae nuestra flecha del tiempo. Eso significa que demora el tiempo. Y cuanto más cerca está el cono de luz de nosotros, más se dobla la flecha y más lento pasa el tiempo. ¿Qué significa? Por ejemplo, que el reloj que llevas en el tobillo va retrasado con respecto al reloj que llevas en la muñeca, que tu cabeza envejece más rápido que tus piernas, y que los astronautas que están en la órbita de la Tierra envejecen un poco más lentamente que las personas en la Tierra. Esto es lo que los científicos llaman relatividad general. Pero, ¿cómo se relaciona esto con nuestro tema? ¿Cómo podemos entender lo que sucederá si intercambiamos el espacio y el tiempo? No te preocupes, ya casi llegamos allí. Ahora, imagina un cuerpo cósmico con una gravedad increíblemente fuerte. Dobla el tiempo y el espacio tanto que parece que se intercambian. Eso es lo que hace un agujero negro. Un agujero negro atrae absolutamente todo a su centro. Ninguna estrella, planeta o luz puede escapar de allí. Digamos que nuestro cono de luz se acerca a él. Primero, como de costumbre, el tiempo comienza a doblarse hacia el centro del agujero negro atraído por su gravedad. Pero la gravedad es muy fuerte. Entonces se dobla más y más, y el tiempo pasa más y más lento cuanto más te acercas al centro. Al final, el cono de luz cruza el límite del agujero negro, el llamado horizonte de sucesos. En este punto, se distorsionó tanto que ahora literalmente apunta hacia abajo. Podemos decir que el tiempo ha cambiado de dirección. ¿El tiempo apunta hacia abajo? ¿Qué clase de tontería es esa?, te preguntarás. Será más fácil de explicar en un ejemplo real. Imagina que eres un astronauta que decidió saltar a un agujero negro y hay otro en una nave espacial que te está observando. Al principio, para ti, nada cambia. Miras tu reloj, ves que han pasado 5 minutos y todo está bien. Pero para el observador, en primer lugar, has estado cayendo por mucho tiempo. El observador ha estado sentado allí durante 50 años y tú sigues cayendo, todo porque tu tiempo se ha ralentizado. En segundo lugar, dado que el espacio también está distorsionado cerca del agujero negro, el observador verá que comienzas a estirarte como un espagueti. Este es un término científico, por cierto, se llama espaguetización. Y luego, finalmente cruzas el horizonte de sucesos. El observador ya no te ve. La luz no puede escapar de un agujero negro, por lo que tu imagen no llegará al observador, aunque todavía estés ahí dentro. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué pasa si de alguna manera sobreviviste? Recuerda, la flecha del tiempo apunta al centro del agujero negro. ¿Qué significa? Significa que ahora el centro del agujero negro es tu futuro. No es un lugar, es un destino que no puedes cambiar.
Y vengas de donde vengas, el resto del universo ya no existe para ti, porque ahora no es un lugar, sino un suceso del pasado. Y como no puedes retroceder el tiempo, nunca podrás regresar. Pero, ¿qué hay a tu alrededor? Caos completo. Los rayos de luz ahora se mueven en todas las direcciones. Los rayos que representan los hechos del pasado, el futuro, el presente, todo esto se mueve a tu alrededor. En realidad, el espacio y el tiempo no intercambian lugares, pero es como si lo hicieran. Porque en el espacio ahora solo puedes avanzar como si fuera en línea recta. Y el tiempo reflejado en los rayos de luz te envuelve por todas partes y se mueve en todas las direcciones posibles. Y aquí volvemos al principio. Este horrible ejemplo nos ayuda a imaginar qué se sentiría si el tiempo y el espacio se invirtieran. Por supuesto, todas estas son solo teorías y conjeturas. La sola idea de que nos estamos moviendo en una dirección que no hemos elegido con un completo caos temporal suena bastante aterradora. Y, sin embargo, sería una experiencia muy interesante. Suena peligrosa. Vas tú primero. 4 de diciembre de 1970, el piloto Bruce Gernon tenía 2 pasajeros a bordo de su avión monomotor Beechcraft Bonanza. Su padre y un socio comercial despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron al noroeste, hacia la costa de Florida. Estaban en el infame espacio aéreo del Triángulo de las Bermudas, pero este era un vuelo típico que Bruce había hecho decenas de veces antes. El viaje por lo general tomaba alrededor de 1 hora y media sin ningún contratiempo. Bruce despegó y comenzó a ganar altura, pero empezaron a suceder cosas muy extrañas. Al comienzo notó una pequeña nube más adelante, pero siguió creciendo. No por el avión que se acercaba, esa cosa en realidad estaba aumentando de tamaño. Bruce tuvo que volar a través de ella y salió por el otro extremo muy bien. Ganó altitud y apareció otra nube misteriosa. Esta era enorme, pero Bruce no tuvo más remedio que volar a través de ella también. En ese momento oscureció como si se hiciera de noche alrededor del avión, pero no era una nube de tormenta y no estaba lloviendo. Bruce estaba empezando a preocuparse y luego ¡bam! Vio destellos de luz blanca. Bruce siguió volando durante otros 30 minutos cuando se dio cuenta de que era la misma nube que había atravesado antes, cuando había comenzado a subir, pero ahora la nube era cilíndrica y el avión volaba por su centro. Era ancha y parecía interminable. Bruce pensó que nunca podría salir de esa trampa, pero un minuto después vio la luz al final del túnel. Pero de repente las paredes del túnel de nubes comenzaron a estrecharse. Se estaban acercando al avión. Los instrumentos de navegación empezaron a moverse. La brújula giraba sola en sentido antihorario. Las paredes se estrechaban, volviéndose cada vez más pequeñas. Los envolvían como un vórtice. Los instrumentos eléctricos estaban locos. Bruce se estaba quedando sin tiempo. Tenía que salir rápido de ese lugar. Unos agotadores 20 segundos después, salió de esa trampa de niebla. Como Bruce describió más tarde, se sintió ingrávido durante 5 segundos mientras su avión abandonaba el túnel. Las nubes se dispersaron y ahora la nave estaba envuelta en una bruma grisácea. Los hombres dejaron escapar un gran suspiro de alivio. Inmediatamente tomó la radio y se comunicó con el control de tierra para determinar su ubicación. Pero cuando el despachador miró la pantalla verde, su rostro se congeló por la confusión. El avión de Bruce no estaba en el radar, era como si la cosa fuera invisible, pero luego el despachador dijo que la aeronave ya estaba en el espacio aéreo de Miami. Bruce estaba completamente conmocionado. No podía ser verdad. Recuerda, el viaje completo usualmente tomaba alrededor de 90 minutos, pero esta vez solo tomó 47 minutos llegar al destino. Su avión no ganó mágicamente una velocidad supersónica más allá de la velocidad máxima de crucero limitada del modelo. Esto era físicamente imposible. El despachador debía haber cometido un error, pero cuando las nubes se abrieron, Bruce vio que realmente estaba sobre Miami. El avión aterrizó de forma segura y era hora de intentar resolver este misterio. Bruce comprobó el combustible restante y su reloj. Después de un breve cálculo, solo se sintió más confundido. El avión no había consumido la cantidad de combustible que debería. Los registros de archivo muestran que ese día se registraron 84 manchas solares, así como un enorme viento solar. Esto causaría perturbaciones en la magnetosfera de la Tierra que podrían hacer saltar a los instrumentos y radares del avión. Pero hasta ahora nadie ha podido explicar cómo la aeronave llegó a Miami tan rápido. Quizá en el futuro se revele la verdad. Mientras tanto, sigue siendo otro enigma misterioso del Triángulo de las Bermudas.